te llamábamos el mago. La semana previa a competición, lo más normal es que cualquier competidor experimente dolores. Siempre hay algunas regiones del cuerpo que tienden a lesionarse más que otras. ¿Esto por qué es? ¿El ser humano está mal hecho? En powerlifters, preguntas que se agachen a tocarse los pies, aun estando sano. Si no tenemos buena técnica, no respetamos bien, eso es lo que nos va a llevar a aumentar ese riesgo de lesión. El cuerpo está muy preparado, el cuerpo, para el estilo de vida que estamos teniendo ahora. No le estamos ayudando para nada. Y lo que no está acostumbrado es a mantener posturas de forma mantenida. ¿Qué nos ayuda a recuperar peor? ¿Nuestro estilo de vida y el estrés o el alcohol? El alcohol al final es algo que tú puedes controlar. No sé qué opinas tú de ir al fisio a que me dé una paliza. Hay alguna vez que te calienta mucho y dices, vale, te voy a meter el codo. Si utilizas bien la fisioterapia presencial, es muchísimo más potente y no puede ser sustituida por una fisioterapia online. No sabía que habías competido en Irox. Clasificamos al mundial y todo. Hostia, ¿qué dices? Si tú haces powerlifting, tampoco a ti te hace falta una sentadilla overhead y bajar la trasnuca, pero oye, un mínimo. Primero llegaron los médicos. En un mundo donde la gente moría por una infección o una fiebre, su misión era sencilla pero brutal: salvar vidas. Era luchar contra la muerte con pocas herramientas y en cambio mucha incertidumbre. Después, en mitad del caos de las guerras, aparecieron los enfermeros, que entre sangre, barro, ruido de las bombas, pues tuvieron que sostener manos, limpiar heridas y asegurarse de mantener con vida a aquellos que ya previamente habían sido arreglados. Además, no solo curaban cuerpos, sino que sostenían el miedo. Con el tiempo, cuando la urgencia dejó de ser no morir hoy, pues se incorporaron avances médicos, la higiene, se incorporó la actividad física y conseguimos un nuevo hito: vivir más. Y la humanidad lo consiguió vivir más, pero ahora no nos conformamos con eso. Porque ahora lo que queremos es que el tiempo sea de calidad. Ahora queremos seguir practicando nuestro deporte, no queremos sentirnos lejos de hacer eso que tanto nos gusta y que nos hace sentir libres. Queremos sentirnos lejos, muy lejos de esas situaciones que nos detienen. Buscamos ese bienestar que nos da el deporte, la autonomía. Nunca parar. Y es ahí donde entran los fisioterapeutas. Ellos no solo nos ayudan a recuperarnos antes, ellos nos ayudan a prevenir y realizan esa labor que tanto agradecemos cuando desgraciadamente caemos en esa cara tan amarga del deporte: las lesiones. Y es que hoy tenemos a uno de los mejores. No te entretengo más, solo quiero recordarte que si estás en un proyecto de mejora no debes preocuparte por cometer errores, porque siempre es peor ser débil. Fisioterapeuta especializado en lesiones, rendimiento deportivo y readaptación de deportistas de fuerza, crossfit, running, coceo de origen kinesis, una de las clínicas referencia en Madrid, experto en análisis ecográfico, neuromodulación y ejercicio terapéutico, con toma de decisiones basada en la evidencia, además de competidor de Irox, con máster, posgrado y múltiples cursos de ecografía, fisioterapia, dolor y razonamiento clínico. Además, es divulgador en redes sociales con más de 30.000 seguidores y formador de otros profesionales de forma presencial por toda España y Latinoamérica. Y todo esto, Eduardo Martín, antes de cumplir 30 años. ¿Qué tal, tío? Joder, la verdad es que me has dejado, parece otra fulminado. persona. Sí, escuchándolo desde fuera parece otra persona. Pues eres tú, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Todo fenomenal. Por aquí, un placer que me hayas invitado a estar un rato contigo. Y la verdad me apetecía mucho porque yo a nivel de entrenadores te admiro un montón y lo que estás haciendo me parece súper admirable. Aparte de como entrenador, como persona, te llevo tratando desde que empezamos, es decir, tú confiaste en mí cuando todavía no venía nadie a la clínica, que era un mico, y ya confiaste en mí. Entonces yo eso lo llevo muy dentro y luego he seguido también tu progresión, que eres un apasionado como yo del deporte de fuerza y admiro un montón las personas que luchan por sus sueños, como has hecho tú, renunciando a tu antiguo trabajo, que estuve viviendo esa transición, y poder estar hoy aquí, la verdad que mucha ilusión y muy contento. Pues un placer, a mí también me hizo muchísima ilusión. De hecho, tú sabes que yo siempre te he llevado a gente y, pues por ejemplo, Sergio, Samu. No todos saben que tú ahora mismo estás aquí, porque les quiero dar una sorpresa, porque hay algo que yo no te he contado, ¿vale? De hecho, no lo sabías. Pero nosotros, cuando nos referíamos a ti a la hora de ir a consulta, te llamábamos el mago. Nosotros decíamos, oye, ¿qué pasa? ¿Vas al mago? Qué bueno, qué y sabíamos que era ir a Edu. De hecho, hay algo que quiero destacar, que es la última vez que fui a consulta, fue
mayo, abril o marzo, no recuerdo, mayo creo que fue para el campeonato interregional de Madrid que terminé ganando y voy a contarlo un poquito para que la gente se ubique lo que ocurrió. Yo estaba en la última semana antes de competir, que es una semana donde se bajan un poquito las cargas como para descansar, disipar la fatiga y que el cuerpo pues se realce, ¿no? Se llama estado de supercompensación. En esa semana, a 4 días de la competición, me estoy simplemente poniendo una rodillera y me pega un tirón que todo mi equipo me tiene que ayudar a descargar la barra. Estuve a punto de llamar a mi padre para que me fuese a recoger porque me quedé tieso. Y evidentemente pues yo llamé al mago, yo te llamé a ti y bueno, pues afortunadamente me pudiste dar cita. Me encantaría, porque no lo hablamos, yo estaba tan nervioso y normalmente te suelo preguntar un poco qué vamos a hacer y tal. Sé que me hiciste neuromodulación, creo que recordar. ¿Qué es lo que hiciste conmigo? ¿Por qué me dejaste tan bien? ¿Qué pasó? Claro, pues ahí es sencillo la explicación. Vamos a explicar un poco el caso porque esto ocurre cada día casi. Es decir, la semana previa a competición, lo más normal es que cualquier competidor experimente dolores, ese tipo de sensaciones. Luego vamos a explicar el por qué, pero básicamente es por el sistema de estrés. Es decir, cuando llevamos unas semanas con carga de entrenamiento muy alto, nuestro sistema de estrés está muy activado y es el que nos permite generar esas adaptaciones, esos estímulos y que no nos vayamos cayendo por el camino. Y en el momento que descansamos, que nos relajamos, es cuando nos sale todo. Vale. Cuando nos sale todo. Entonces, eso sumado a que el powerlifting exige unas demandas muy altas a nivel de la columna lumbar, de fuerzas compresivas, de cizalla, etcétera, en el momento que te quedas relajado, hay muchas veces que nos pueden dar estos pinchazos lumbagos que vemos, el quedarme clavado. En esas situaciones lo primero que tenemos que hacer en consulta es descartar banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Factores que nos inviten a la derivación por patología grave. Una vez que descartamos eso, que en tu caso no lo tenías, era un dolor localizado, profundo, centralizado en la columna vertebral, sin irradiación, etcétera, pues proseguimos ya a la valoración mecánica de rango de movimiento, etcétera. Cuando tenemos una lumbalgia aguda, es muy difícil diferenciar el tipo de tejido que esté dando los problemas porque duele todo. Es decir, te vas a agachar un poco, duele, me voy a extender un poco, duele. Entonces, más que ir a buscar el tejido, es más ver qué es lo que nos está irritando, qué movimiento es el que nos está generando ese dolor. Normalmente en powerlifter lo que hemos hablado sería la flexión con carga axial, que por ejemplo cuando me voy a agachar a lavarme los dientes, a fregar los platos, etcétera, es lo que te pasaba a ti. Y normalmente, no siempre, pero suele ser por irritación de las fibras posteriores del disco intervertebral, cuando es un dolor localizado, que le catalogamos como dolor discogénico, pero que no tenemos una forma de medirlo en consulta como para saber qué es eso. Entonces tampoco es necesario saber qué es eso, pero sí ver qué movimiento es el que reproduce ese dolor. Una vez que lo identificamos, lo que seguimos es buscar si a nivel direccional hay algún movimiento que le ayude, porque el dolor discogénico tiene muy buen pronóstico en ese caso, responde muy bien a los movimientos mecánicos. Fíjate que la gente se asusta mucho solo de oír tema disco, se echan las manos en la cabeza. Para nada, es algo que es súper normal y lo normal también es encontrarnos anomalías estructurales y le hacemos una prueba de imagen. Seguimos. En ese caso, veíamos cómo el movimiento repetitivo de las presiones posteriores en la vértebra, junto con el movimiento de extensión repetitiva, aliviaba un poquito el dolor. Entonces, por un lado, lo primero que hicimos fue presiones posteriores con extensiones repetidas, que te recomendé hacerlo varias veces al día. ¿Por qué? Porque nos ayuda a quitar esa tensión en las fibras posteriores del disco intervertebral. No lo reposicionamos, pero sí nos ayuda a modular ese dolor y a mejorar la capacidad de movernos, que es lo que queremos. Luego, por otro lado, como bien has dicho, hicimos neuromodulación. La neuromodulación es una técnica invasiva en la que introducimos una aguja coguiada con el ecógrafo y en este caso fuimos a la musculatura más profunda, la que está pegada vértebra a vértebra, que se llaman multífidos, y son las que controlan ese movimiento segmentario que en powerlifters tú, si a 10 de tu gimnasio compañeros les preguntas que se agachen a tocarse los pies, aun estando sanos, vas a ver
que cuando bajan van a tener la cifosis, es decir, la espalda alta va a flexionar bien y de repente en la columna lumbar va a estar totalmente plana. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que no es capaz esas vértebras lumbares de disociarse y de tener ese movimiento de flexión que también nos interesa, porque lo que nos interesa en la columna es que pueda moverse libremente en todos los rangos. Entonces, lo que suele ocurrir es que esa musculatura profunda queda inhibida y la musculatura más superficial, que es muy fuerte, queda muy activada, que es el síndrome de como tengo 2 barras de hierro en la columna, como una hipertonía constante. Entonces, cuando nosotros estimulamos esa musculatura profunda, se produce un fenómeno que es el de la relajación también a posteriori de esa musculatura superficial, que es la que ha provocado también ese espasmo. Vale. Y que también puede estar produciendo ese dolor. Entonces, por un lado tenemos lo del disco, con las extensiones repetidas, y por otro lado la neuromodulación con la punción y corriente eléctrica de baja frecuencia. Baja frecuencia le solemos meter porque las fibras musculares de la musculatura profunda, sobre todo tienen muchas fibras lentas, entonces nos interesa estimularlas a hercios bajos, estimulación repetida, como los latidos de un corazón. Sí. Y luego, cuando ya hemos terminado esa parte de trabajo, también hemos hecho un poquito de terapia manual, masaje, técnicas analgésicas, etcétera, le metemos ejercicios de control motor, es decir, control de la musculatura profunda, como pueden ser básculas pélvicas, anteversión, retroversión, sin forzar rangos extremos, es decir, buscamos solo analgesia, alivio de dolor, ir movilizando y que tú también vayas percibiendo cómo vas perdiendo esa rigidez y vas ganando confianza en el propio movimiento. Meter ejercicios de baja carga, baja intensidad, movilidad, control motor, y si no hay un daño estructural grave y es más solo un dolor, pues puede ocurrir lo que te pasó a ti, que a los días del tratamiento pues responde súper bien y perfecto. haces la competición que hiciste. Me tanqué 2,90 en peso muerto. Entonces, mira. Y luego terminé sin dolor ni nada. No, fue una maravilla. Fenomenal. Lo que pasa es que a mí hay alguna cosa que no me mosquea, pero me inquieta y me da mucha curiosidad. Siempre hay algunas regiones del cuerpo que tienden a lesionarse más que otras. ¿Esto por qué es? ¿El ser humano está mal hecho? ¿El ser humano por qué tiene ciertas regiones como una rodilla, la espalda? ¿Por qué siempre nos lesionamos casi de lo mismo, generalmente? Vale, ¿nos lesionamos de lo mismo en qué sector de la población? Porque a lo Entiendo que deportista. Claro, y depende del deporte que haga. Porque, por ejemplo, una chica que es gimnasta no se va a lesionar tanto de la rodilla. Yo no veo a la niña gimnasta, veo más caderas, por ejemplo. Es cierto, sí. ¿Vale? Entonces no es tanto que tengamos articulaciones débiles o articulaciones más fuertes, sino todo depende también del uso que le demos. Es decir, tú al final estás un poco sesgado, igual que puedo estarlo yo cuando me relaciono mucho con personas que hacen un deporte concreto, pero luego cuando abres un poco la mirada y a lo mejor preguntas a un trabajador manual, te vas a dar cuenta que a lo mejor él tiene problemas de rizartrosis en el pulgar o problemas de muñeca, que tú es muy raro que tengas. Es raro. ¿Vale? Entonces, en powerlifter, que es por donde iría la pregunta, la columna lumbar y la rodilla son dos articulaciones que sufren mucha carga. Entonces ahí, si no tenemos buena técnica, no respetamos bien principios de sobrecarga progresiva, es decir, le metemos sobre todo mucho peso muy pronto, sin una técnica controlada, eso es lo que nos va a llevar a aumentar ese riesgo de lesión o a riesgo de aumentar el dolor, y lo que va a hacer que esas articulaciones pues terminen lesionándose. ¿Y no considerarías que fuera de lo que sería también el deporte, la rodilla y la espalda dan bastantes problemas, aunque sean personas sedentarias, por ejemplo? La que más prevalencia tiene es la lumbar, que un 90% de personas va a sufrir un dolor lumbar a lo largo de su vida. Eso es una pasada. La rodilla no tanto, pero la lumbar sobre todo. ¿El por qué? Pues hay teorías evolutivas que dicen que básicamente al pasar a bipedestación, al ser una articulación de carga, pues puede ser más propensa a sufrir ese tipo de dolores por movimientos repetidos, mucha sobrecarga. Ahora lo que ocurriría con el sedentarismo, no mover la columna también sería otro. O sea, dirías que
por cuestiones de evolución, pues la espalda tenía una función, entiendo, hace millones de años, cuando íbamos en cuadrupedia, ¿no? Y ahora al pasar a bipedestación, pues oye, ha tenido otras adaptaciones y tenemos otra vida. De hecho, es justo lo que se me venía a la cabeza ahora, que es preguntarte un poco, ¿el cuerpo está muy preparado el cuerpo para el estilo de vida que estamos teniendo ahora? Ahora mismo, ya no solo por el hecho de que hemos reducido drásticamente la actividad física del día a día, sino pues también los niveles de estrés a los que estamos sometidos, las pocas horas de sueño. En general, ¿crees que el cuerpo está preparado para la vida que estamos llevando hoy en día? El cuerpo es capaz de soportar situaciones que muchas veces pensamos que son impensables. Entonces, por ese lado sí. Sin embargo, no le estamos ayudando para nada. Y esa es la realidad. Es decir, nuestro cuerpo, sobre todo el sistema musculoesquelético, está diseñado para mover peso, movernos, estar preparado para situaciones de estrés agudas, como a nivel evolutivo que te vaya a atacar un león o tener que ir a cazar. Y lo que no está acostumbrado es a mantener posturas de forma mantenida, estrés, situaciones de estrés crónicas de bajo grado, como recibir un email, estar contestando un WhatsApp, estar a las redes sociales. Esas situaciones de estrés de bajo grado Vale. las gestiona mucho peor que las situaciones de estrés agudas, como por ejemplo cuando estás preparado ahora mismo para una competición. Esa situación de estrés aguda sí que está preparado. Y si tienes que hacer un trabajo como es el mío, que yo varío mucho de postura, tiene mucha variabilidad, no hago siempre el mismo movimiento, que eso tampoco le vendría bien. Por ejemplo, trabajadores que están en un supermercado, en una caja registradora, haciendo esas rotaciones. Un peluquero, ese tipo de trabajos repetitivos, monótonos, llevan mucho a lesionarse. Lo que más le gusta al cuerpo es moverse de forma muy variable, levantar pesos, etcétera. Para eso es para lo que realmente está preparado, y tener un ciclo de sueño-vigilia estable, es decir, respetar los ritmos circadianos, que es algo que con nuestro estilo de vida actual es muy complicado tener. Es decir, una persona que sale de trabajar a las 10 de la noche o que trabaja de forma nocturna, es muy complicado que tenga bien regulado eso. Y yo tengo mucho deportista que no descansa bien, y lo primero que le tienes que hacer a ese deportista es que a lo mejor su tendinopatía no es tanto por las sentadillas que está haciendo, sino porque no está descansando. Es decir, por ejemplo, los tendones durante el día, lo fisiológico, lo normal es que se rompan, igual que cuando tú entrenas, que rompes fibras musculares para que luego el cuerpo genere adaptaciones y sea una estructura más fuerte. Pues si yo durante el día se produce ese catabolismo, pero por la noche no tengo un buen anabolismo porque no entro bien en una fase reparadora, más para abajo. Ese ciclo hace que de repente un día, cuando estoy calentando con una sentadilla con el 50% de mi RM, me empieza a molestar y empieza a desarrollar una tendinopatía que dices, pero si tampoco he cambiado la carga ni he hecho nada fuera de lo normal. Y lo curioso es que lo normal se piense que, oye, me he hecho año haciendo sentadilla. Claro. Y quitas la sentadilla cuando justamente es lo que le estás dando bueno al cuerpo. Eso es. Es muy curioso porque justamente he empezado con un chico hace 2 meses, tiene muchísimos estrés, mucho problema personal en casa y demás. Y su cuerpo es puro caos. Claro, le he puesto pues muy poquita dosis de entrenamiento, porque también como profesional lo que no quieres es cargarte a una persona y hay que tener en cuenta más cosas, ¿no? Entonces le he puesto una dosis muy bajita de entrenamiento y él pues me dice, joder, es que veo que mis compañeros hacen otras cosas, yo voy al gimnasio, la gente hace otras cosas. Digo, claro, pero es que tú ahora mismo no tolerarías otra cosa y tu cuerpo va a chillar. Ahora le ponía el ejemplo como el de una pila, ¿no? Tú ahora mismo tienes hasta aquí de batería. No puede, el entrenamiento es un estresor más. No podemos seguir añadiendo más cuando no estás recuperando, no estás reponiendo. Y es muy curioso. Y a raíz de esto también quería mencionar, que no se nos vaya, a mí personalmente cuando fui consciente de cómo ha cambiado nuestra vida en tan poquito tiempo como especie, como seres humanos, es brutal, ¿eh? Es algo que seguramente pues vosotros lo tenéis mucho más al día porque lo habéis estudiado mucho más, tema de profesionales de la salud, pero desde el punto de vista social o del punto de vista del entrenamiento, cuando somos conscientes de, hostia, es que mis abuelos vivían igual que mis tatarabuelos, pero en cambio yo vivo muy distinto a como vivía mi padre. Y mi padre y su abuelo, pues bueno, también había un pequeño cambio. Tenían trabajos más
no físicos, pero tenían otra actividad. Nosotros, fíjate dónde estamos ahora mismo. Estamos sentados generando contenido divulgativo que va a ayudar a muchas personas, pero es la vida que nos toca ahora como especie. Y me ha gustado mucho eso que has dicho, como de estrés de bajo grado, has dicho. Como... Sí, el estrés crónico. Lo del email, lo que has comentado. Claro, serían pequeñas situaciones que te suponen te rompen esa estabilidad, ese estado de tranquilidad, Sí. y te generan pues cierto estímulo que te obliga a estar pendiente. Eso lo que va haciendo es va produciendo cortisol, pequeñas respuestas de adrenalina, y eso lo que va haciendo es acidificar un poquito el medio. Podemos medirlo, es decir, en cierta manera, los relojes inteligentes a mí me gusta mucho, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una ayuda que la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos dice el ritmo que hay entre un latido y otro del corazón. Vale. El corazón no late de forma simétrica, late de forma asimétrica normalmente. Vale. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés aguda, lo que hemos dicho antes de una competición, tú vas a notar que tu frecuencia cardíaca aumenta por sí sola. Los latidos se vuelven muy simétricos, es algo que te viene bien porque aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, empieza a llegar más sangre a tu musculatura, estar más preparado para esa situación de sentadilla, y ese gasto de energía te va a ayudar para luego desarrollar bien tu actividad. Cuando yo estoy relajado, yo lo que veo en muchas personas con dolor muscular, inespecífico, de columna, me duele un poquito aquí el lumbar, y le hacemos una prueba de electromiografía de superficie, le ponemos unos parches que nos miden la cantidad de actividad eléctrica en el músculo, es que de forma basal hay más cantidad de actividad eléctrica en el músculo en reposo del lado que duele del que no. Que no quiere decir que tenga que doler, ¿vale? Puede estar adaptado y no hay que patologizarlo tampoco. Pero es curioso cómo ese aumento de gasto energético basal, que sería cuando tenemos ese estrés crónico también de bajo grado, en el que estamos en un estado basal de mayor activación de la que deberíamos estar de forma continua, puede precipitar todo ese tipo también de molestias y de fallos en la reparación. Yo sí, mi corazón late de forma muy simétrica por la noche, se ha visto que el sistema nervioso simpático está más activado y que me va a costar más entrar en esa fase de sueño y reparación, de fase REM, de fase de sueño profundo, que es cuando nuestros tejidos se reparan del daño acumulado durante el día. Vale. Entonces, lo bueno de estos relojes es que cuando estamos, a mí me sorprende mucho porque luego hay que relacionarlo, hay veces que falla, pero sí que es verdad que igual una noche que he salido de fiesta y he bebido algo de alcohol, o que estoy barruntando alguna enfermedad, lo típico de no descansar bien, etcétera, esa variabilidad baja. Y al día siguiente tú te notas más cargado, más rígido. Pero, o sea, ¿hay un indicador en los smartwatch? Sí. Para esto. Es sí, que sí. yo intento no pillármelo, ¿no? Hay alguno, pero si te va a influenciar mucho, también es mejor no. Es algo que quiero que hablemos luego porque creo que nunca te lo he dicho, pero creo que sabes que soy muy influenciable. Claro. Y en consulta lo has tenido siempre súper en cuenta. Y ahora que has dicho del alcohol, ¿qué nos ayuda a recuperar peor? ¿Nuestro estilo de vida y el estrés o el alcohol? Claro, es lo que estábamos hablando, justo, es decir, yo si me tuviera que posicionar, fíjate que yo no bebo alcohol. Si bebo alcohol es a lo mejor en un día muy esporádico, una celebración, etcétera. Y antes si bebía era más por presión social, que yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Y ahora pues no me resulta nada atractivo. El alcohol al final es algo que tú puedes controlar. Es decir, en el sentido de tú sales el sábado y cuando has bebido alcohol esa noche, vale, no vas a entrar en sueño profundo. Es decir, puede que descanses las mismas horas, pero no vas a reparar. Es decir, si has entrenado no va a haber una buena reparación porque no hay una buena síntesis proteica. Al día siguiente vas a estar mal, no vas a poder rendir bien, pero es algo más momentáneo. Entonces te va a involucrar para ese fin de semana. Durante la semana, en cuanto vuelvas a tu normalidad, los sistemas van a tender a volver a su normalidad. Hay un fenómeno que se llama la regresión a la media, que es tanto que sirve para aplicar al dolor. Cuando tengas mucho dolor, no te preocupes,
porque va a tender a volver a una media y cuando estés muy bien, si tiene normalmente dolor, tampoco te crezca mucho porque seguramente tenga que volver a la media. Pues con el cuerpo en el resto de situaciones pasa lo mismo. Sin embargo, cuando tenemos ese estrés crónico de bajo grado, lo que ocurre es que nos afecta más cada día. Y es al final como si te estuvieran dando con un martillo cada día y el daño no es tanto porque te hagas una quemadura un día, sino si te están quemando todos los días y no dejas que esa costra se repare, vas a tener siempre esa herida abierta y es lo que nos hace el estrés continuo. Claro, no tenemos una alarma para saber, oye, que ya estamos entrando en esos estrés de bajo grado, sino que como no es algo agudo, no lo vamos viendo, nos damos cuenta ya cuando Sí, cuando me llevamos da un ya... pinchazo, cuando ya tengo dolores, cuando Y me ya sale tienes que dermatitis. mirar atrás para decir, hostia, es que llevo con estrés crónico y no me estaba dando cuenta. Claro. Sí, sí, la verdad que esto es súper heavy. En relación al deporte y también un poco a nivel social, escucho mucho sobre educación del dolor. Y me gustaría que comentases tú qué es exactamente esto, porque en consulta yo también te lo he oído varias veces y demás. La educación en dolor es el término que llamamos a las intervenciones educativas que hacemos en consulta acerca de los procesos por los que funciona el dolor, qué factores influyen en él, cómo se modula el dolor, que es algo que es importantísimo porque tú al final muchas veces lo que sufren los pacientes es de incertidumbre. Vale. Me duele y no sé por qué. No encuentran el diagnóstico. No sé qué hacer para que me deje de doler o cómo modularlo. Esa sensación de indefensión es lo que provoca muchas veces ese sufrimiento. Entonces, el entender lo que te pasa, por qué te pasa, el conocimiento te hace tener una seguridad que a pesar de a lo mejor tener el mismo dolor, no lo sufre de la misma forma. Vale, digamos que es un poco para controlar esa sensación, cuando nos lesionamos nos entra como una sensación como de alarma, catastrofismo, de dejarlo todo, quizás un poco para controlar todo eso, ¿no? Lo que nos va ocurriendo, ¿no? Más allá de que me duela algo, ¿no? Porque saberlo creo que no deja de dolerte. Sí y no, ojo. Es decir, cuando tú entiendes lo que te pasa y conoces cómo funciona el dolor, se ha visto en diversos estudios que también modula la señal del dolor, porque actuamos sobre vías supraespinales a nivel del sistema nervioso central. El dolor al final funciona por vías ascendentes, es decir, yo por ejemplo me quemo el pie y mis receptores del pie sienten que se han quemado, mandan información a la médula que va al cerebro, lo procesa y envía la respuesta del dolor. Vale. Hasta que el dolor es más un output, una salida. Yo no percibo que siento el dolor hasta que no se produce esa salida. Es decir, si yo me quemo, pero me apagan el cerebro, yo no siento el dolor. Y tú quemándote. ¿Vale? Y tú te estás quemando. Entonces es algo que lo primero que sirve es para ayudarnos, para tener ese reflejo de retirada. Entonces, cuando nosotros hacemos esa educación del dolor, se ha medido con resonancias magnéticas funcionales la actividad cerebral y se ha visto cómo cambian un poco esas áreas de procesamiento del dolor, especialmente en personas con dolor crónico. Vale. Que, ojo, el dolor agudo y el dolor crónico no es lo mismo. Es decir, funcionan de forma diferente y hay que abordarla de forma diferente. El cómo te traté a ti cuando tenías ese dolor varía totalmente a si me vienes con ese dolor y llevas de hace un año, ¿vale? Porque las áreas, el dolor agudo se tiene más un procesamiento a nivel cerebral en áreas somatosensoriales, a nivel de la corteza cerebral, corteza motora. Y el dolor crónico, además de ese procesamiento a nivel de las áreas somatosensoriales, también se han visto cambios en el sistema límbico, en el sistema donde procesamos nuestras emociones. Por eso, cuando tú ves una persona con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, dolor lumbar crónico, vas a ver que es una persona que está más cabizbaja, sintomatología depresiva, con ansiedad, que no le apetece hacer, que tiene hastío, etcétera. Y en esa persona lo que tenemos que trabajar sobre todo también es ese sufrimiento, el cómo está procesando eso. Por eso en esa persona esa intervención educativa va a ser mucho más importante para que, oye, que esto que te está pasando, el que no te sientas bien y no tengas ganas de hacer cosas, o que pienses
que no se te va a quitar, es una respuesta fisiológica normal de tu cuerpo, de tu cerebro. Igual que la frecuencia cardíaca se te acelera si ves una serpiente y te dan miedo, es decir, tú no puedes decidir que el corazón late más lento o que te aumente la respiración. Pues con el cerebro, en el procesamiento del dolor pasa lo mismo. Vale. Entonces, si tú sabes que esa respuesta y ese estado de ánimo también está influenciado por algo también que tampoco depende tanto de ti, vas a poder llevar una conducta, un afrontamiento totalmente diferente en cuanto al dolor. ¿Sabes? Entiendo mucho todo eso, ¿no? Porque cuando nos duele algo y sobre todo cuando ya es algo crónico, ya tienes desesperaciones, que es un poco lo que comentabas, ¿no? Y ahí un paciente, pues entiendo que siempre tiene que elegir entre el profesional al que va. Y entonces aquí ya me hago yo la siguiente pregunta. ¿Dónde está la línea entre vosotros y un sanitario como es un traumatólogo, por ejemplo? ¿Dónde está la línea entre un fisioterapeuta y un traumatólogo? Es buena pregunta y es una pregunta que a mí lo he pensado porque no me gusta generalizar y soy más de ver cómo ataca el problema cada persona de forma individual. Vale. Sí que es verdad que a nivel tradicional los traumatólogos, especialmente los fisioterapeutas también, pero a nivel de la medicina todavía siguen un poquito más en ese tipo de pensamiento, que es el modelo biomédico, en el que trabajan sobre el dolor desde un modelo más estructuralista, Vale. basado en el tejido propiamente dicho, y a lo mejor no tienen tanto en cuenta todos estos factores que hemos estado hablando a nivel biopsicosocial, como es el contexto, la situación de cada persona. Es verdad, no se pregunta por el estrés No cuando se vas a un pregunta. traumatólogo. Entonces, el traumatólogo se centra más. Sería, por ejemplo, sería un buen carpintero. Chapa y pintura, como les llaman. Un buen carpintero. Es decir, yo he hablado con traumatólogos y me dicen, no, si es que yo en lo que soy bueno, gente honesta, es en la carpintería del cuerpo. Oye, hay veces que yo tengo una condromalacia grado 4 y me está produciendo líquido constantemente y tengo 60 años o 70 y a lo mejor lo que te viene mejor es poner una prótesis, que es una rodilla nueva. Y el fisioterapeuta igual ahí no te va a poder ayudar tanto. Vamos a hacer un trabajo conservador, vamos a trabajar el dolor, pero hay tanto daño estructural que sí que necesitamos esa intervención. El problema viene cuando situaciones como por ejemplo la tuya, momentánea, puntual, sujeto joven, sin banderas rojas, sin nada, de repente le hago una resonancia, me aparece una protusión, etcétera, y quiero ir, por ejemplo, al traumatólogo a que me solucione ese problema. Pues, desgraciadamente es que no hay terapias específicas para eso, y si buscas que te quite tu problema no lo vas a conseguir. Ya. ¿Sabes? Entonces lo ideal sería trabajar de forma conjunta. La fisioterapia ha avanzado mucho actualmente en entender cómo funciona el dolor y se han esforzado mucho en toda esa comprensión a nivel de investigación del funcionamiento del dolor, y hace que trabajemos muy bien con este tipo de personas con dolores más persistentes, que no tienen tanto daño en el tejido, que podemos sacarles adelante con un cambio de conducta y con también nuestras técnicas que pueden aliviar mucho el dolor, y reservar al traumatólogo más esas situaciones de fracturas, de patología grave que requieran intervención médica. Vale. Creo que es bueno ayudarse los unos a los otros y ver hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedes llegar tú, y trabajar de forma conjunta. No sé cómo lo ves, pero a ellos les veo un poco más encerrados en lo que ellos hacen, y vosotros como tenéis ese mindset de no, oye, abre un poco más, mira un poco más allá y a ver qué opinas tú. Pero creo que eso mismo sucede también cuando te sales de la evidencia. Es decir, cuando hablamos ya de pseudociencias, profesionales que abordan ya más terapias alternativas y demás, utilizan este mismo argumento hacia vosotros, que empleáis. Tú, por ejemplo, eres un profesional basado en la ciencia, que utiliza la ciencia como herramienta, y justamente los terapeutas de terapias alternativas emplean ese mismo argumento, en plan, oye, no, es que hay que mirar más allá de la ciencia y demás. ¿Tú alguna vez has tenido contacto con
con terapias alternativas, con la pseudociencia y demás? Sí, por supuesto. Yo el máster que hice oficial era la antigua osteopatía, fisioterapia manual ortopédica en la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces muchos profesores son osteópatas. La osteopatía es pseudociencia. Y gran parte del 90% del contenido era un contenido actualizado que la verdad que me hizo mejorar muchísimo como profesional. Es un máster que recomendaría, la verdad, a cualquiera que haya terminado la carrera y quiera formarse más en ese ámbito musculoesquelético. Pero luego tenía ahí sus ramas, sus salidas, como la terapia craniosacra, que es una terapia que está totalmente desmontada, que es pseudociencia. Te estoy hablando hace 8 o 9 años, ya tenía este pensamiento de, oye, ¿esto? ¿Por qué me estás enseñando esto? Si esto realmente es más una narrativa que sí, a nivel mecánico, teórico, puede venderse muy bien y sonar creíble, que es por lo que mucha gente al final termina yendo a este tipo de terapeutas o de terapias, porque la verdad que si te dicen que lo que hacen los demás profesionales pues no es lo suficiente y que esto es lo que te falta y tú estás desesperado, se aprovechan mucho de esa desesperación, pues terminas recurriendo a ello. Pero al final te están vendiendo como algo científico, algo que no lo es. Y es más un dogma, de una creencia de fe, que realmente alguien que es científico o que basa su terapia en ciencia, la práctica basada en la evidencia, es mucho más moldeable y se adapta mucho más al cambio que alguien que cree en una pseudociencia, porque una pseudociencia al final es un dogma de fe que tú estás creyendo una narrativa que a lo mejor lleva 1000 años y que no se actualiza. ¿Vale? Es decir, si yo te digo que cuando te toco el cráneo te estoy movilizando unas suturas y con eso te voy a arreglar el sistema X, eso, aunque hagan estudios que lo desmientan, como esa narrativa es así, pues bueno, pues habrá que ver otra forma y no tienen ese cambio. Sin embargo, en la medicina o fisioterapia basada en la evidencia, si a mí me vienes con algo que me ha demostrado que no funciona, yo tengo la capacidad crítica de decir, vale, pues no lo voy a utilizar, porque me siento que no estoy haciendo bien a mi paciente y cambio. Pero es una pseudociencia, no lo tiene. Y en pseudociencia podemos hablar de la kinesiología, la neurología funcional que estamos viendo ahora en redes por todos los sitios, que son todo magufadas, que a lo mejor tienen efecto por su gestión a corto plazo muy espectacular, pero que si a ese mismo paciente que dicen que han aliviado el dolor le preguntan mañana, está exactamente igual, en cuanto se le pasa un poco esa sugestión. ¿Y crees que, por ejemplo, habría técnicas de personas? Es que yo también he conocido a fisioterapeutas que, a pesar de estar bajo la evidencia y demás, y sus terapias no sean alternativas, sí que te encuentras mucho mito todavía y mucha desactualización dentro del campo de la fisioterapia. No sé qué opinas tú de esa creencia que tienen muchos pacientes de ir al fisio a que me dé una paliza. Háblame un poquillo de eso, porque yo siempre he tenido un poquito de escepticismo en ese sentido, la verdad. Ese es otro mito. Es otra creencia cultural que seguimos viviendo. Yo en clínica tengo pacientes que vienen a que le des la paliza y que si no se la das se cree que no le has quitado nada. Y hay alguna vez que a lo mejor con alguna persona pues que te calienta mucho y dices, vale, te voy a meter en todo. Pero no es lo normal. Yo intento hacerle entrar en razón, explicarle un poco qué es lo que le ocurre, porque al final las intervenciones... Si no vuelven, entonces. Claro, las intervenciones educativas... Lo que hemos hablado de la educación del dolor, no es que tú vengas y yo te suelto aquí mi chapa, te dé una clase magistral y que tú te vayas... No. La intervención educativa de educación en dolor es que tú vengas con tu problema y me digas, vale, pues yo es que ahora mismo me han despedido del trabajo, no estoy bien, y que yo tenga la capacidad de decir, vale, pues este factor modula el dolor por esta forma, y es normal que te duela porque influye en esto. Y a lo mejor la educación en dolor es eso, y no tienes por qué saber cómo funciona el dolor, ni qué vías se producen, etcétera. Entonces, hay una vía por la que cuando te dan una paliza, tú mejores. Porque, es decir, hay gente que va buscando eso porque luego se encuentra mejor, que es el problema.
que su experiencia se ve reforzada porque a él le funciona, el a mí me funciona. ¿Cuántas veces habrás oído el a mí me funciona? ¿Y cómo? Ahí voy, que es que también en las terapias alternativas... Claro, ¿cómo debates con eso? Con el conocimiento. Es decir, a ti te funciona porque hay un sistema en nuestro cuerpo, que es la CPM, que es la... que es Conditionated Pain Modulation, una zona a nivel supraespinal que cuando tú te hacen daño, cuando te hacen una presión, estimula ese sistema a nivel cerebral y produce opioides, vale, que se encargan de inhibir el dolor, bloquean el dolor, inhiben el dolor. Entonces, cuando tú por experiencias previas has tenido esa experiencia favorable y te ha ido bien y te lo repiten y se activa ese sistema, te va a mejorar, pero es que no es necesario. Es decir, es como matar moscas a cañonazos. ¿Vale? Hay muchas veces que sin necesidad de provocar dolor, también el dolor te va a mejorar, simplemente porque a lo mejor esa noche hayas dormido mejor. Y es decir, no hay una relación causa-efecto entre eso. Y es un mito que sí que tenemos que ir desterrando porque eso no funciona así. Es que estás súper presente. Súper presente. A mí me sorprende todavía. Y es algo que tampoco es muy difícil obtener esta opinión cuando acudes a profesionales como tú, ¿no? Que puedo coger y preguntarte, pero está muy instaurado en las personas. Yo tengo muchos amigos que, a pesar de que yo diga que eso no vale para nada, bueno, a ver, yo no soy autoridad quizá para ellos simplemente por la confianza, pero que da igual. Y aunque escuchen esto, da igual. Van a seguir buscando la paliza. Van a seguir buscando, me ha metido la mano bien. Es lo que les gusta. Es muy complicado y a mí a veces me resulta un poco desesperante. Y ya, para hablar ya de tratamientos y demás, no sé qué opinión tienes sobre el auge de la fisioterapia online. No sé qué opinas. A ver, ahí tengo como una disonancia. ¿Ves? Tengo como una parte de mí que me dice qué bien, me alegro un montón que esto esté funcionando, esté saliendo, creo que puede ayudar a un montón de personas. Pero por otro lado, creo que puede que no llegue a ser suficiente y que muchas personas crean que la fisioterapia puede no sustituir, funciona. ¿No? Eso es. ¿Por qué? Porque el core, al final, para tú tener salud, no tener dolor, etcétera, sí que son los cambios conductuales, lo que hemos visto de gestionar cargas, descanso, ejercicio controlado, específico con esa sobrecarga progresiva. Esa es la base y con fisioterapia online se puede hacer. Una buena anamnesis, no hace falta palpar para poder diagnosticar bien, es mucho más importante. El 80% de nuestro razonamiento clínico va a venir de lo que tú me cuentes, más que de lo que yo te pueda hacer a ti. Entonces, en ese sentido, la fisioterapia online sí que tiene mucha capacidad de poder funcionar. Sin embargo, hay situaciones, como la que hemos hablado antes de la tuya, un dolor agudo, que ahí necesitas tirar también de técnicas pasivas. Oye, yo es que sí, me va a mejorar el dolor, pero es que yo quiero estar bien para la semana que viene. Ya, es que no cubre. Y es que eso no te lo va a cubrir la fisioterapia online. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Entonces, creo que es importante porque empodera al paciente, a la persona, le hace hacer más partícipe de su lesión y su gestión de su salud que la fisioterapia presencial, que muchas veces caemos en la dependencia, en el ven semana a semana porque estás cargado y lo que provoca es que tenga esa dependencia de esas técnicas pasivas y no termine mejorando nunca porque no lleva un cambio de conducta. Sin embargo, si utilizas bien la fisioterapia presencial, es muchísimo más potente y no puede ser sustituida por una fisioterapia online. Básicamente, porque cuando tú estás con una persona en el cara a cara y te tocan, ya solo el que te toquen, la seguridad que te transmite el profesional es algo que a través de una pantalla nunca vas a poder tener. Y esa seguridad, más allá de las terapias pasivas, que tampoco las vas a poder tener, pero esa sensación de confianza y de seguridad que te transmite un profesional cuando está al lado tuyo y muchas veces solo necesitas que te digan, oye, ¿estás preparado? Hazlo. Eso me cuesta que de forma online llega a ser posible. Es curioso porque en el mundo del entrenamiento sí que podemos abarcar bastante en la gestión de un entrenamiento online. Pero es verdad que en la fisioterapia yo también lo opinaba, ¿no? Que se queda un poco corto, que puedes abarcar hasta cierto punto, no puedes llegar hasta el final, cuando sí se llega de forma presencial.
quizás sean muchos factores, porque ya no solamente sea el auge de los negocios digitales, sino también lo que hemos hablado antes, el cambio también de paradigma, de decir, oye, no, mira, es que ahora no solo buscamos competir como en la época que te comentaba antes de la Spartan, que todos buscábamos como competir en algo, sino que ahora ha cambiado el paradigma y es, oye, no, ahora hago deporte no para competir y sentirme bien, sino para estar sano. Y quizá ahí pues ha venido el auge de la fisioterapia online, quizá. Sí, también puede ir por ahí y luego también creo que cubre un sector que yo no puedo llegar, por ejemplo, o alguien que trabaje presencial no puede llegar. Tú tienes una lesión crónica, ¿vale? Dolor lumbar crónico, y necesitas estar adaptando todo el día tu entrenamiento. Uh-huh. Y necesitas a alguien que te guíe, porque tú eres entrenador, sí que sabes de entrenamiento, sabes de anatomía, sabes cómo gestionarlo, pero hay gente de a pie que no, que oye, yo sé de mi trabajo y a mí dime lo que tengo que hacer, que yo no quiero preocuparme de cómo funciona esto. Entonces, en ese tipo de personas que requieren a lo mejor un seguimiento más diario, controlar mucho más las cargas de entrenamiento, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Yo sí trabajo con 7, 8 personas al día y tengo que estar pendiente y tal. Como los 8 del día me hablasen para hacer un seguimiento diario, no tengo vida. Y ya no solo no tengo vida, es que no llego. Yeah. Entonces, en ese tipo de personas, yo sí que le digo, oye, pues a lo mejor te interesa más una persona, te va a cobrar bastante más, porque vas a tener un seguimiento personalizado. Y mientras tengas esta lesión, a lo mejor sí que te necesitas unas adaptaciones e ir pues como un entrenador online que te ofrece un servicio premium de estar pendiente de ti cada día. Eso lo puede hacer alguien que lleve menos personas. Entonces, en ese ámbito creo que también puede tener cabida más allá de la fisioterapia presencial. Sí, seguramente. Me gustaría comentar, Edu, hablando así de cosas que tú haces y demás, que me ha sorprendido. No sabía que habías competido en Irox. ¿Has competido ya? Sí. Sí, ¿qué tal? Sí, bien, no, la verdad que me ha gustado. Es un deporte así nuevo que empecé así por parejas con un amigo porque a mí me ha gustado siempre correr. Yo desde pequeño me gustó... Sí, dicen que correr es de cobardes. Sí, tenía que escapar. Yo en el cuerpo a cuerpo no era muy fuerte, pues tenía que escapar. Y me gustaba mucho correr, luego lo dejé, ¿verdad? Me metí más en el gimnasio, CrossFit, trabajar la fuerza. Tuviste una época que te pusiste muy fuerte. Sí, no, grande. Le daba mucha caña, seguía hasta progresiones de powerlifting. Sí, no, la típica 5-3-1 sí. Que se utilizaba mucho antes. Es que recuerdo épocas que estabais tú y Héctor picados, creo. Sí. Te estabas poniendo ya sí, grande. Sí, no, y al final llegué a un... A ver, no, nada para competir en powerlifting, pero pero para mi nivel, la verdad que llegué a tener marcas pues bastante decentes, sí. Pero sí que me di cuenta que tenía que sacrificar mucho algo que me gustaba, que es el tener un buen cardio, poder desenvolverme más o menos bien en cualquier disciplina deportiva, porque llegas a un punto que te estancas. Hay especificidad muy alta y eso tiene un coste de oportunidad. Eso es así. Pero que es que también en correr, en boxeo, en todo. Claro, entonces el Irox lo bueno es que me parecía una modalidad que combina, básicamente es resistencia, pero también tiene sus toques de fuerza que a mí no me gustaría dejar nunca porque la fuerza es salud y hay que trabajarla siempre. Hagas el deporte que hagas, la fuerza mínimo 2 veces por semana la tienes que meter. Entonces, pues, me cuadraba. Y empecé con un amigo por parejas porque nos gustaba y no se nos dio bien, no se nos dio mal, la verdad. Hicimos una competición en Madrid y quedamos segundo y nos clasificamos al Mundial y todo. Hostia, ¿qué dices? Sí. Pero que tampoco destaco en eso. Es decir, yo lo hago porque me gusta, por salud, pasarlo bien y no... Tampoco tengo la capacidad de llegar a ser élite. Entonces sé hasta dónde puedo llegar, me exijo todo lo que puedo en el deporte. Pero en ese recurso que destinas y ya está. Eso es, pero en ese recurso y ya está. Es el enfoque clave. A ver, para quien no sepa lo que es el Irox, es como CrossFit, para que lo puedan entender más o menos, ¿no? Son estaciones, ¿no? Que más o menos se trabaja lo que dices tú, la resistencia, con pequeñas dosis de fuerza, pero bueno, para que lo entiendan un poco, pues sería como CrossFit, ¿no? Es parecido al CrossFit, pero no... Luego cuando te metes dentro del deporte no tiene nada que ver a nivel energético. Es decir, el CrossFit son entrenamientos, workouts de 2 a 15 minutos con descansos, es decir, ejercicio de muy alta intensidad,
con recuperaciones breves, en el que predomina más la potencia, la fuerza muscular, las vías glucolíticas, fosfocreatina, esfuerzos explosivos de alta intensidad, y en el Airos predomina más vía oxidativa, glucolítica, esfuerzos aeróbicos más largos. Entonces, por eso hay muchos crossfiteros que tampoco se les da bien el Airos y triatletas que se les da bien por esa base aeróbica que tienen. Es la mayor diferencia. Y después, también otra diferencia es que el Airos a nivel, el skill cap, es decir, la necesidad de habilidades es mucho menor. El CrossFit necesitas, que he estado practicando 3 años CrossFit y ya pude conseguir sacar todas las habilidades, es decir, podía hacer cualquier monería y entonces... Gimnásticos, de todo, ¿no? Tenía ya todas y entonces yo con eso ya contento, por eso empecé con el Airos. Pero sí que es verdad que para alguien de a pie que empieza ahora, el poder practicar CrossFit a alta intensidad de forma segura y disfrutándolo requiere más o menos un aprendizaje de 2 años. En Airox tú te pones mañana y vas a una clase y vas a salir reventado. Pero has podido hacer todo. Y vas a hacer todo porque es muy sencillo. Es la diferencia. ¿Crees que esa parte de complejidad es lo que ha hecho que... A ver, corrígeme si no, si meto la pata, pero esa parte de complejidad ha hecho que en el CrossFit hubiese tantas lesiones. La complejidad técnica, ese sobreuso haciendo las cosas mal, el primar la cantidad por encima de la calidad. Hay que tener, estoy de acuerdo y vamos a hablarlo ahora, pero hay que tener cuidado también cuando decimos que algo es lesivo o que es un deporte con muchas lesiones. Vale. Porque es otro de los sesgos que tenemos de... Yo escucho a cada crossfitero que me viene, oye, me duele el hombro, me duele... Y parece que están todos lesionados, pero si nos vamos a la literatura, vemos que la incidencia lesional en CrossFit es menor que en Strongman, es decir, si tomamos deportes similares, es menor que Strongman, similar a halterofilia y powerlifting, es decir, los tres tienen más o menos una tasa de incidencia lesional que he estado mirándolo. Creo que era 1 por 1000 minutos, ¿puede ser? Entre 1 y 3 por 1000 minutos. El que tiene 1 es el bodybuilding. Vale. El entrenamiento gym de bro, pesas, sí. que ese es el que menos tiene. Pero luego entre powerlifting, halterofilia y CrossFit no hay diferencias. ¿Vale? Curioso. Entonces, eso es curioso. Y lo que se ha visto que influye más en el riesgo lesional de CrossFit es la cantidad de horas que le metes. Vale. Es decir, a partir de 9 horas a la semana o por ahí es cuando de repente hay un pico exagerado del riesgo lesional. Y luego también lo que dices tú, son movimientos complejos, con cargas altas, recuperaciones bajas en fatiga, que requieren mucho rango de movimiento. Es decir, gana el que más haga. Sí, ese es el problema. No el que mejor, gana el que más haga. Haces más repeticiones, ganas el de lado. No valoras la técnica, valoras la eficiencia de hacer el movimiento. Y muchas veces eso lleva, cuando vas a 300 por hora, el riesgo de lesión aumenta. Pero pasa lo mismo también en halterofilia, cuando estamos moviendo cargas muy alta a alta velocidad. Sí. También está llegando a ese límite. Y en powerlifting, si me estoy metiendo debajo de la barra por encima del 85%, también estoy en ese rango de Sí, pero de a ver qué opinas sobre esto. En CrossFit no solamente estás trabajando con muy alta intensidad, sino que sí o sí tienes que hacer más repeticiones con esa alta intensidad que el de al lado. En powerlifting, además de que te estás metiendo unas intensidades brutales, te pregunto, ¿hay menos sobreuso? Solamente por ese pequeño factor de... No, a mí me exige una repetición, igual que halterofilia, una repetición. Pero es que en CrossFit, si haces 17, yo tengo que hacer 18. Claro, pero el problema ahí reside en cómo te enseñen el CrossFit. Es decir, si tú entrenando priorizas la técnica y dices, oye, que es que a lo mejor te toca estar con la pica y ya está, o vas a hacer este movimiento y hasta que no sepas hacer una sentadilla no vas a hacer una arrancada. Sí. Si te lo pautan de esa forma, el riesgo es menor aún que en powerlifting, y te voy a decir por qué. Porque los deportes que más riesgo de lesión por sobreuso tienen son los que trabajan siempre en los mismos planos. Corredor de maratón siempre es impactar de la misma forma. El powerlifting son 3 movimientos. En el CrossFit, si no puedes hacer sentadilla, vas a trabajar más bisagra de cadera, si no trabajas más los hombros, y si no, es decir, si está bien programado, el tiempo de descanso entre que trabajas una estructura y la vuelves a trabajar puede ser amplia, si está bien programado. Si no hay una buena programación y se hace como me ha pasado a mí, vamos a hacer un ciclo de muscle up y todos los días muscle up. Y venga. ¿Qué ocurre? Que los hombros, cuando llevas una semana haciendo todos los días muscle up, te dicen hasta aquí he llegado. Pero no es un problema del CrossFit,
Es un problema al final del programador que no entiende cómo funcionan los estímulos que le están metiendo Y al cuerpo. para hilar un poco lo que has dicho al principio, súper interesante toda esta conclusión que se me está viniendo a la cabeza, has hablado que el ser humano está hecho para estímulos variados. Y justamente aquí estamos hablando de que en powerlifting o en el programador en cuestión de X deporte, cuando pauta una especificidad alta de forma constante, que eso es lo que nos lleva a un sobreuso. Y es que en powerlifting, no sé si lo sabes, pero es como muy cool, es muy trendy y es muy molón si eres muy específico. Es decir, si eres un entrenador que pauta sentadilla, banca y muerto, e incluso los entrenadores se enorgullecen y se mofan de las variantes, de variar el entrenamiento. Es como muy curioso, pero eso ocurre en powerlifting. Y fíjate. Sí, es lo que hablábamos. Es decir, tú puedes elegir dos caminos al final. Largo plazo, mejoras lentas, seguridad, disfrutar del deporte, poder hacerlo durante muchos años y que además vas a ser mejor, vas a tener mejor rendimiento, o 3 meses, 6 meses A saco. de caña, que también ocurre en CrossFit. Es decir, cuando yo meto alta intensidad, se ha visto que la mejora es mucho más grande que si voy variando, como podría ser en powerlifting, pero luego el plató, es decir, el estancamiento es mucho más rápido también. Si yo hago eso, cojo el otro enfoque, el del largo plazo. Entonces, ese tipo de programadores, pues a lo mejor lo hacen más con el cortoplacismo o buscando esas adaptaciones técnicas, pero que a largo plazo puede estar muy limitado. Y no sé si sería lo mejor para esa persona. Ya. ¿Dirías entonces que uno de los errores que cometemos los powerlifters, independientemente del tipo de deporte, podemos hablar también de lo que se hace, ¿no? Es eso, precisamente. Es estar constantemente... Bueno, no variar el entrenamiento. Es que siempre hacemos lo mismo, trabajar en los mismos planos. ¿Sería quizá uno de los errores que cometemos en powerlifting? Sin duda. Al final, es muy fácil. Tú te das con lo que hablábamos antes. Empiezas a dejar caer gotas. Si siempre cae en el mismo punto, va a provocar una herida, un agujero. Pues con el powerlifting, al final va a ocurrir lo mismo. Es decir, sí que va a ir adaptando el cuerpo, pero en cuanto te salgas de ese plano, la fuerza es muy dependiente del plano en el que lo estás trabajando. Vale. En el momento que te salgas de ese plano milimétrico, la resistencia del tejido va a ser muy baja. Recuerdo en consulta, cuando me lesioné de la rodilla en la antigua consulta que tenéis, la pequeñita de Alcorcón, no sé si recuerdas tú que me pusiste a hacer... Yo ya estaba ahí por 220 en sentadilla, llevaba poquito en power, pero ya tenía una carga decente. Y me hiciste hacer en consulta un pistol. Y me caí al suelo. Sí, que no era casi ni un pistol, porque yo casi no le pido eso porque sé que no lo van a poder hacer, pero le pido que se siente y se levante de la camilla a una pierna. Y ves como lo que te pasó a ti, un tío que levanta 220 kilos no es capaz de hacer esa fuerza a una pierna. Sorprendente, ¿eh? Y eso te refleja que a nivel de estabilizadores, movilidad, etcétera, no está nada trabajado. Y eso es lo que hablábamos, en el momento que te sales un poquito de ese plano, es decir, tampoco es necesario que si tú haces powerlifting hagas pistol a una pierna y te pongas la pierna arriba, o que te pida que tengas... Claro, es decir, tampoco a ti te hace falta, si tu movimiento en un press banca es esa abducción horizontal, que puedas hacer una sentadilla overhead y bajarla tras nuca, porque tu hombro no necesita llegar a eso, pero oye, Claro. un mínimo. Necesitas un mínimo para que esas estructuras pasivas también estén trabajadas y que esos sistemas de estabilizador dinámico muscular también esté trabajado y te proteja en el momento que te salgas un poco de ese ángulo que tengas tan trabajado. Porque eso también va a reducir mucho el riesgo de lesión, y es algo que en powerlifting, en sentadilla, pues sería eso. En el hombro lo veríamos en el momento que le pides a cualquier powerlifter trabajar algo de estabilizadores escapulares que no tienen fuerza en la espalda superior.
y puede provocar, al final en powerlifting, en el hombro, por ejemplo, el síndrome más común que veo en el hombro es el de inestabilidad glenumeral anterior, que lo que provoca es casi todos tenéis dolor aquí en la zona del intervalo rotador, justo en la parte delante del hombro. Y es porque cuando yo hago la sentadilla y el codo pasa por detrás del hombro, si yo no tengo un buen sistema estabilizador dinámico muscular, lo que va a sufrir esa traslación del hombro hacia adelante van a ser el sistema ligamentario, capsular, el labrum, y al final voy a tener tendinopatía de manguito rotador o cualquier patología que son las que se suelen describir, pero básicamente no porque no tengo unos tendones fuertes, etcétera, sino porque no tengo ese sistema trabajado. Claro, es curioso porque al final esto es preparación física, Sí, acondicionamiento físico, acondicionamiento. que se hace en todos los deportes. Eso es. Pero es curioso, a ver, es que el powerlifting es un deporte muy pequeñito y bueno, pues ocurren este tipo de cosas. Hablando de coeducación, de acondicionamiento y demás, ¿qué opinas del miedo que hay todavía para pautar fuerza en los jóvenes? ¿Tú pautas fuerza? Sí, por supuesto. Sí. Está el típico mito de que el niño que practique fuerza se queda pequeño y no crece, y se ha visto que es mentira. Que un entrenamiento de fuerza bien pautado va no solo a mejorar al niño a nivel de prevención de lesiones, sino que puede crecer incluso, no más, porque eso no está visto, pero que no le va a dificultar para nada ese crecimiento. Lo que sí que no tiene sentido tampoco es empezar a entrenar a un niño como si fuera un adulto en miniatura, porque eso tampoco funciona así. Es decir, en un niño, sobre todo, lo que tenemos que trabajar es las capacidades del control de movimiento en muchos deportes, evitar la especificidad por todos los medios, y ya tendrá tiempo el niño de especializarse, etcétera, porque al final un niño necesita trabajar muchos deportes, y que vaya tocando todo para que su sistema motor a nivel de control motor esté preparado para todo y que el aprendizaje luego sea mucho mejor. Y no un niño que me viene a mí con lesiones por sobreuso, una rotura fibrilar, es porque algo que no se está haciendo bien, ¿vale? Es decir, el niño tiene que trabajar la fuerza de forma diferente, más a través del juego, de saltos, cambios de dirección. ¿Que le puede meter sentadillas? Sí. ¿Con peso? Sí, pero no tiene que ser la base de su trabajo. Tiene que ser más relacionado con el juego y con lanzamientos, pues casi como entrenábamos de pequeño, pero que se hace más. Le puede subir también ese trabajo con balones medicinales o con cargas externas, pues le va a venir espectacular. Y que además imagino que cuando estás creando esa base en ese niño, el día que él decida, cuando sea mayor, hacer un trabajo específico, sea lo que sea el deporte que sea, imagino que va a tener una mejor base. Ya no solo mejor base, sino mucha gente no lo sabe, y los tendones, la fase de desarrollo de un tendón es hasta los 17 años. Lo que no hayas hecho a los 17 años acabó. Se acabó. Es decir, es con eso con lo que van a tener que aguantar toda tu vida. Un punto bastante importante. Entonces, si tú, cuando has sido niño, entre 12 y 17 años, le has metido estímulos de salto, cambio de dirección, les has fortalecido con zancadas, con lo que sea, va a hacer que luego cuando te pongas a practicar un deporte, o que si cuando seas mayor te dé por hacer algo que implique las piernas, aguanten mucho más que la persona que de repente con 30, 40 años le da esa crisis existencial y dice, me voy a poner ahora a hacer deportes, voy a hacer pádel, voy a hacer maratón, y no ha hecho deporte en su vida. ¿Qué es lo que le ocurre a esa persona? Que las lesiones por sobreuso o rotura de tendón, pues es mucho más fácil que le ocurra. Un tendón es eso, de forma sana tenemos hasta los 17 años, y luego sí que es verdad que si nos le rompemos, si tenemos una degeneración del tendón o una pequeña rotura en el tendón, sí que vuelve a ver otra vez esa síntesis de colágeno, pero para reparar, ¿vale? No para hacerlo más fuerte, pero sí que vuelve a ver otra vez esa síntesis de colágeno. Vale. Si el tendón está sano, no hay cambios. Es muy habitual esto, ¿no? Que gente de 30, 40 años intente recuperar todo ese deporte que no ha hecho. Sí.
A ver, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para no, desde ponerse. luego, no vamos a decirle a la gente, no, ya no venga. Pero sí que hay que tener cabeza, ser realistas y saber hasta dónde puedo llegar. Eso es lo que a mí me gusta también hacerles entender de, oye, no has hecho nada en toda tu vida, pues a lo mejor una maratón ahora no es lo mejor. Igual es mejor empezar por un 5K, a echarte un partidito, hacer otro día fuerza, otro día yoga, ir introduciendo poco a poco y te va a venir eso mejor que querer empezar, que lo que suele ocurrir en esas personas es que terminan lesionándose constantemente y lo vuelven a dejar, que es el problema. Ese es el problema. ¿Sabes? Pues mira, hablando de mitos, voy a sacar aquí unos papeles, ¿vale? Y bueno, los vas a ir sacando tú. Quiero que lo clasifiques, lo que hay en cada papelito, en ¿tiene evidencia o no tiene evidencia? Venga. ¿Vale? Así que ve sacando. Me gusta. A ver qué opinas. Ondas de choque. Las ondas de choque sí que tienen moderada evidencia para ciertas tendinopatías crónicas, como puede ser tendinopatía aquilia, fasciosis plantar, rotuliana, pero siempre combinada con una buena progresión de ejercicio. Las ondas de choque, al igual que la EPI, electrólisis percutánea intratisular, lo que buscamos en el tendón, que es una estructura que le llega muy poquita sangre, muy poquita oxígeno, entonces no tiene capacidad casi para reparar por sí mismo, le volvemos a llevar a la fase inicial de inflamación para que luego con el ejercicio de fuerza lo remodelemos y mejore. Entonces sí en tendinopatías crónicas, no lo haría por ejemplo en una fase aguda. Ah, vale, curioso. Venga, vamos a por otra vez. Ir al fisio a que me dé una paliza. Mito, pero por donde los haya, eso ya lo hemos visto, que o no sea tiene que lo sentido. Chicos, la paliza, el ir a que nos metan una paliza no tiene ningún sentido. No, para nada. Es decir, a ver. Y si hay alguien que te dice, no, pero a mí me va bien. Pues hay muchas veces también que digo, pues este no es tu sitio. También. Este no es tu sitio. Yo hay pacientes, ahora estoy en un punto que sí que es verdad que elijo un poco, tengo esa suerte, de poder trabajar con la persona que yo quiera, pero no porque yo quiera, es decir, no porque no quiera ayudar a otras personas, sino porque yo sé que no soy la persona que le va a ayudar. Claro. Y no va a haber feeling, no va a estar él a gusto, no voy a estar a gusto yo. Va a sentir que tira el dinero. Va a sentir que tira el dinero. Entonces, si tú no vas a estar a gusto, yo tampoco, pues es mejor separar nuestros caminos. Me parece y ya está. perfectísimo. Lo único, a lo de la paliza, pues oye, unas ondas de choque van a doler, ¿vale? Es decir, hay veces que hay terapias que sí que van a doler. Sí, que no todo es cosquillas. Es decir, eso es. Pero hasta un punto. Vale, bien, me ha gustado esa parte, que hay cosas que duelen y sí funcionan. Eso es. Ciriax. Primero aclara un poco qué es el Ciriax, porque yo lo sé porque me han tratado con eso alguna vez, pero vamos. El Ciriax es una técnica de terapia manual que se basa en tendones, ligamentos, una fricción transversa profunda en dirección masaje, transversal. ¿no? Eso es un masaje transversal profundo a las fibras longitudinales del tendón o el ligamento. Lo que se busca con eso, muy parecido al mecanismo de las ondas de choque de la EPI, reinflamar ese proceso del tendón para que regenere. Sin embargo, no creo que podamos conseguir ese efecto con la terapia manual. Creo que si funciona Ciriax es más por un placebo, modulación del dolor, porque te estoy tocando expectativas, etcétera, y tiene muy poquita evidencia o casi nada para trabajo de tendón. Entonces, yo no lo haría. Pero sí distinguimos lo que es masaje del Ciriax, ¿no? Es diferente. Son técnicas diferentes. El Ciriax es masaje transverso profundo en tejido conectivo. Vale. Ya sea ligamento o tendón. No se suele hacer en músculo. Si se hace en músculo es más en roturas fibrilares. Vale. Y con ese objetivo. Pero está desaconsejado, ¿no? Creo que me comentaste tú en roturas. En tendón se ha desaconsejado, sí, porque se ha visto que no tenía evidencia y que es un poco perder el tiempo. Pero ojo, yo mis máximos respetos a Ciriax. Fue un fisioterapeuta como la Copa del Pino, que en su época fue un revolucionario y ayudó mucho a la profesión y no solo desarrolló esa técnica. Entonces, sino que tiene más cosas, lo que pasa es que eso... Yo mi respeto, pero eso pues... Pues no. No. Vale, vamos a la siguiente. Punción seca. Punción seca
Evidencia moderada para dolor miofacial, puntos gatillos miofaciales a corto o medio plazo. Nunca como terapia única, igual. Si yo tengo un dolor muscular, difuso, etcétera, terapias que sirven para tratar ese dolor van a ser las presiones isquémicas, la punción seca, van a funcionar más o menos por los mismos mecanismos y a corto o medio plazo sí que podría ser una estrategia a tener en cuenta. Punción seca, hay mucha diversidad de técnicas de punción seca. Está la técnica superficial, que es quedarte en tejido subcutáneo. Vale. Punción profunda, que es en la que tú entras y de repente notas que te da un espasmo, el músculo, que sería una respuesta a espasmo local, que son entradas y salidas en la fibra muscular y provoca esa respuesta a nivel medular. Y luego ahora está también muy en auge la electropunción, que es introducir la aguja en esa zona irritable del músculo y meterle una corriente eléctrica, que también puede ayudar. No creo que sea necesario hacer la técnica profunda, que es la que se utilizaba antes, de entradas y salidas, que genera mucho daño y genera mucho dolor pospunción. Vale. Lo típico de me he tirado 3-4 días que no me he podido mover. Sí, duele mucho y deja jodido. Vale. Es decir, yo eso ya casi no lo utilizo, por ejemplo, en consulta, porque no he visto diferencia entre eso y electropunción a nivel de mejoría de mis pacientes. Entonces, si yo te puedo hacer algo y que tú sufras menos y que al día siguiente puedas estar ejercitándote, pues oye, pues nos ahorramos lo otro. Entonces, sí, ayudado de un cambio también de factores de activación perpetuantes, porque si yo te hago punción seca, por ejemplo, vamos a poner en erector espinal, que tienes ahí un dolor en las lumbares, y no te aconsejo a cambiar los factores que están activando ese dolor muscular, al mes te va a volver. Es un parchecito ya, ¿no? Es un parche. Vale. Entonces, Perfecto. tiene que ir acompañado de esa educación en tu dolor y en qué factores son los que están influyendo. Ya puede ser a nivel postural, a nivel de técnica de ejercicio, a nivel laboral, etcétera. Complementario, pero bien. Perfecto, pues tiene, pero hay Eso que es. complementarlo. A ver qué viene ahora. Diatermia. Diatermia. Terapia eléctrica de calor profundo. Buscamos calentar las estructuras a nivel profundo, entre 2 y 10 centímetros, para aumentar vasodilatación, que llegue más sangre, más oxígeno a esas zonas. Nunca como terapia única, no tiene evidencia como terapia única para tratar el dolor. Sí en lesiones subagudas, por ejemplo, un tobillo que tenga edema, nos va a venir bien para trabajar sobre ese edema, disminuir esa inflamación de forma térmica, no metería calor, ¿vale? Pero nos va a ayudar para bajar esa inflamación. Cuando me quedo clavado y tengo un espasmo muscular, que el tejido se queda, el músculo hipertónico, con mucha rigidez, nos va a ayudar para mejorar esa extensibilidad del tejido. Vale. Etcétera. Entonces lo utilizaría más como una preparación para luego poder mover, para generar analgésica y que te sientas más liberado, pero nunca como terapia única y como para descargar semanalmente. O sea, nuevamente sí tiene algo de evidencia, pero tiene que venir acompañado. Eso es. Y en determinadas patologías, por ejemplo, en un tendón, no tiene Sin sentido, más. es que no se va a enterar el tendón. Tema muscular más. ¿Vale? Más temas musculares, espasmo muscular, lesión de ligamentos en el que haya inflamación o algo articular y queramos... ¿Se bajar combina un con las poquito. ondas de choque? Se puede combinar, Sí. se puede combinar. Pero funcionan por mecanismos totalmente diferentes. Las ondas de choque, como hemos dicho, queremos inflamar ese tejido, ¿vale? Y aquí lo que buscamos es más un efecto antiinflamatorio. Vale. Entonces, no buscar justo efectos contrarios. Vale. Entonces, puedes, por ejemplo, en una fasciopatía plantar, onda de choque en la fascia plantar, y meter diatermia si, por ejemplo, tengo los gemelos supercargados y los siento muy rígidos. O sea, dirías que sí entonces. Sí, complementario. Vale, perfecto. Vale, quedan 3 más. A ver. Acupuntura. A ver, yo es que soy de punción seca. Entonces, yo si me das agujas, Te la meto. los cuentos chinos, sé que me va a caer mucho hate, pero a ver, al que le vaya bien y le relaje y le resulte tal, pues que cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera.
Pero en un deportista que tiene a lo mejor una tendinopatía, algo de eso, Vale. muy poco, nada. Vale, o sea, no tiene evidencia. Nada. Para nivel de dolor, parche. Vale. Bueno, parche. Vale, parche es que algo hace entonces, ¿no? Es que los estudios que hacen están muy sesgados. ¿Ah, sí? Entonces, Vale, vale. Que luego a nivel de evidencia recomiendan acupuntura y la evidencia que hay no es de buena calidad. Luego hay evidencia de calidad y evidencia que no. Vale. Es decir, por ejemplo, cuando hemos hablado de diatermia, Sí. no he dicho sí porque tenga evidencia, no tiene evidencia a nivel de... Es más porque yo a lo mejor en un paciente Vale. me interesa para luego meter un tratamiento que tenga más evidencia, es decir, que te dé la confianza, la seguridad, que a nivel de percepción tú estés... El problema de la acupuntura es que te ponen 200 agujas y te dicen que es por los canales de energía y no sabes si funcionan por los canales de energía o porque te han puesto las 200 agujas que te están estimulando el sistema nervioso vegetativo. Vale, es el porqué entonces. Claro, de es más cada el cosa. porqué. Vale. ¿Sabes? Sí. Entonces, que eso condiciona mucho también la técnica, porque tú ahí tienes la capacidad de decisión de, oye, pues yo voy aquí porque me sienta bien, y igual que voy a un spa a darme un masaje o porque realmente me quiero recuperar, Entendido. ¿sabes? Sí. Me refería a eso. Vale. Ventosaterapia. Esto es súper famoso. Sí, súper Se lo hace famoso. Benzema y Cristiano. Esto no Y puedes decir que tampoco no tiene sentido. ¿Y entonces ¿no? Benzema No qué tiene hace? sentido, pues. ¿Sabes qué pasa con la ventosoterapia? Que deja los hematomas y produce a nivel de contexto, de creencias, lo mismo que cuando te meten el codo y te genera mucho dolor. Dices, si tengo esos moratones, algo tiene que haber movido ahí, tiene que haber despegado la piel, las fascias y ahora me tiene que haber dejado como nuevo. Y es más ese placebo, esa sugestión, lo que les puede ayudar a mejorar a corto plazo. Pero no tiene sentido ni tiene que dejar hematomas. Yo tengo ventosas, ¿vale? ¿Y dónde le puedo encontrar cabida? Neuropatías superficiales. Hay neuropatías superficiales donde el nervio a lo mejor no desliza bien y a mí me interesa meter ese estímulo mecánico de distracción de la piel con movilización dinámica. O una meralgia parestésica, típico dolor tipo calambre por el lateral del muslo, nervios superficiales, sí que me puede servir para meter ese estímulo con movimiento, pero no tiene sentido buscar esa generación de hematomas porque al final no es que estés aumentando la circulación en esa zona, se ha visto que te aumenta la circulación, sino simplemente es como cuando te hacen un chupetón en la zona. Vale. Genera esa hiperemia en esa zona y ya está. No vas a liberar nada. ¿Por qué entonces en un sector como es el fútbol, lo digo porque es lo que he visto en Reels y demás, y honestamente, porque Sergio me ha dicho que meta la ventoterapia para que nos lo respondas, ¿por qué en el mundo del fútbol hay magufadas como esta entonces? ¿Por qué tienen tantísimo dinero? ¿Es porque los futbolistas son tontos y hay que darles lo que piden? ¿Es porque los profesionales no están formados? Que lo dudo. ¿Por qué ocurre eso? A ver, el problema del fútbol es que los fisioterapeutas que trabajan en ese sector, yo conozco, nunca me ha pasado, pero conozco a gente de cerca que trabaja ahí y el poder de decisión que tienen es relativamente bajo, ¿vale? Es decir, tú estás más a las expectativas del paciente, a satisfacerlas, que a lo que realmente le pueda venir bien y luchar, gestionar ese ego es complicado. Entonces por eso a mí tampoco me gusta juzgarlo, ni me vas a ver en mi Instagram subir cosas criticando tratamiento de esos compañeros, porque es posible que si yo estuviera en su lugar te tocas hacer lo mismo. Me toca pasar por ello y ya está. Y ahí el arte que tienen que tener ellos es, mientras les hacen ese tipo de terapias, ir educándoles, planteándoles otras opciones, etcétera, y es un tema que es difícil de gestionar. Y sobre todo, lo que es más complicado es que si, por ejemplo, Benzema le dolía el cuello y después de esa tortícolis le han puesto las ventosas al cuarto día del dolor y se levanta al día siguiente sin dolor, ¿él a qué le va a atribuir el efecto? A las ventosas. Exactamente, y simplemente seguramente si no lo hubieran tocado también hubiera mejorado. Es el problema de tratar dolores agudos muchas veces también, que le damos un beneficio a la técnica que no tiene, y es más la historia natural, que muchas veces la historia natural es la que... Entonces,
Si le ha funcionado en esa ocasión, va a decir, pues la próxima vez que me duele otra cosa, pues también me tendrá que funcionar. Y muchas veces es por el motivo por el que esas terapias Y perpetúan de hecho se él se quedan. va a quedar con que le funciona muy bien y Eso cada vez que le es. duela se lo va a tratar y... Y hay veces que no le hará absolutamente nada, otras veces que por la experiencia previa le irá bien, y ahí está lo complicado de gestionar eso. Vale, perfecto. Pues nada, a tomar por saco la ventoterapia. Hielo al darnos un golpe. Buen tema, buen tema. Esta pregunta Esto es de traumatólogo. Esta es de traumatólogo, de fisioterapeuta, de gente de andar por casa. De mi abuela, de Todo el mundo, el hielo. El hielo, tenemos ahí una con el hielo. El hielo, lo que ha salido últimamente a nivel de evidencia es que no es positivo en una lesión aguda cortar la inflamación. La inflamación es positiva, ¿por qué? Porque el sistema inmune envía macrófagos, que son nuestro sistema de defensa, que se comen todas esas células que están degeneradas y inician ese proceso de renovación. Y lo que se ha visto es que el hielo puede perjudicar en ese momento más de lo que puede ayudar. El hielo también lo podemos utilizar más como sistema analgésico, pero es que como analgesia tenemos también otras técnicas, como puede ser el flossing a corto plazo, un vendaje compresivo, la movilidad autopasiva, la electroterapia, que no van a tener a lo mejor esos efectos negativos. Y si queremos controlar el edema, que es para lo que se suele poner el hielo también, para controlar esa inflamación, etcétera, pues a lo mejor un vendaje compresivo nos interesa más. Si tú el hielo te gusta mucho porque te notas que te mejora y a nivel de sensaciones te va bien, pues yo te diría, ponte hielo, pero no abuses de él. Es decir, por ejemplo, te pones hielo 2-3 minutos, te lo quitas. 2-3 minutos te lo quitas, así durante 15 minutos, con descanso de 1 minuto y medio así, y con eso no vas a tener los efectos negativos del hielo y lo vas a poder utilizar y seguramente te venga hasta bien, pero evitaría esa dosis de 15-20 minutos con hielo varias veces al día, eso sí que me iría de ahí un poco. Esto en agudas, en molestias agudas, has dicho, pero ¿y en una molestia crónica? ¿Una molestia crónica? ¿Cuándo te pondrías el hielo? Mira, por ejemplo, cuando hablaba con Sergio, ¿no? El tema del menisco suyo. No sé si estoy metiendo la pata, pero creo que se lo pone cada vez que le molesta todas las noches, una cosa así. Es lo que te digo, él se lo pone más buscando ese efecto analgésico y como analgesia pues podemos utilizar otras estrategias que a lo mejor nos pueden venir bien. Si a él le va bien, no le voy a decir que no, porque va a ser más positivo, por ejemplo, de tomarte un antiinflamatorio en ese caso. Vale. Pero yo tiraría por otros caminos. ¿Vale? O si hago el hielo, dosificado de esa forma. Vale, o sea que el hielo en principio... Eso es, mejora el calor. Se ha visto que mejora el calor. Es lo que estaba... De hecho, el estudio lo vi en el pleno boom de duchas de hielo. Y es que eso, precisamente, que el calor lo que te prepara es mucho más para la actividad, es vasodilatador y demás. El hielo no. No, el hielo vasoconstriñe. Justo. Es decir, te cierra los capilares. Claro, menos nutrientes va a llegar a la región lesionada. Es. Sí, pero es algo igual, que se ha utilizado siempre. Muy llados, ¿no? El hielo. Sí, se ha utilizado siempre. Luego a nivel psicológico, pues a lo mejor hay a personas que también le ayuda a nivel de tolerancia al dolor, etcétera, que tampoco tenemos que traducir todo al tejido, pero que hay otras estrategias que a lo mejor pueden ser más positivas y nos ponemos, que no hace falta meterse en hielo para nada, vaya. Pues nada, hielo también fuera. Y la última, no recuerdo cuál es esa. Ah, sí, ya sé cuál es. Foam roller automasaje. Sí, pero es decir, el foam roller no te va a descargar tejidos, ¿vale? Es decir, si te has pasado entrenando o no descansas bien, el foam roller no va a ser una herramienta mágica que te va a quitar esa tensión. Te puede dar una mejora momentánea en la percepción de rigidez, eso sí que es posible, de oye, me lo he pasado y me noto más fluido, mejor, eso sí que te lo puede dar. Y tampoco te va a hacer que tengas menos agujetas, ¿vale? No te va a mejorar esa recuperación. Entonces, sí lo utilizaría en el caso de me siento rígido, quiero mejorar un poquito la movilidad, o después de
entrenar para el día siguiente, hay gente que percibe también mejoría subjetiva a nivel de recuperación, pero a nivel fisiológico, de daño muscular, etcétera, no se ha visto diferencias entre utilizarlo a no utilizarlo. Vale. ¿Vale? Vale, o sea que sí que tiene una aplicación. Tiene una aplicación, puede ser también una buena medida analgésica, terapia compresiva en el punto doloroso y te puede aliviar el dolor. Entonces, sí, como herramienta complementaria, por supuesto. Pues ya está, ya tenemos todo. Vale, Edu, en un último bloque me gustaría un poco que nos hablases un poco ya para concluir de Origen Kinesis, que es tu hijo bebé que tienes con tus otros socios. A mí me gustaría destacar mucho, y es algo que a mí personalmente como paciente me ha dado la vida, ya no solo que me hayas ayudado en todas las lesiones y a mis atletas también, nos hayas ayudado a todos, pero yo hay algo que valoro mucho y es la parte humana, porque al final siempre nos vamos a acordar de cómo nos hemos sentido. Creo que algo importante a nivel de negocios, de todo, es, oye, ¿cómo te hicieron sentir? ¿No? Y yo siempre estuve súper cómodo, pero principalmente he valorado mucho que tú te has dado cuenta, no sé si conscientemente o inconscientemente, de que a mí yo era muy influenciable. Yo cuando llegué a la consulta a mí me daba pánico las agujas. Yo cuando llegué era muy aprensivo a que me dijesen que tenía una cosa u otra y eso a mí, yo lo valoro un montón porque lo has cuidado siempre muchísimo y yo te recomendaré siempre. Vale, así que por ese lado, pues destacar esa parte tuya. Y antes de que nos cuentes un poquito los valores de Origen Kinesis, vuestra misión y demás, quiero comentarte una cosa, Edu, y es que creo que tienes un problema entre manos, no sé si igual no te estás dando cuenta, y es, ¿has pensado en subir los precios? ¿Por qué te lo digo? Porque cada vez tienes una lista de espera más larga, tío. Sí, no, la verdad que... O sea, cuando alguna vez vamos a mirar la lista de espera decimos, Dios mío, y a rezar para que te cancele alguien. A rezar Sí, para no, que te cancele alguien. la verdad, y lo primero, agradecerte tu cambio, que al final el cambio lo has hecho tú. Yo solo he estado ahí, pues eso, para ofrecer la mejor información posible. Y yo al final me metí a esto, sobre todo también para eso, porque yo no percibía cuando empecé con esto, en la fisioterapia, que una lesión pueda ser para siempre, o que te tenga que quitar de tu deporte, de lo que te gusta. Yo, mi vida es el deporte, y cuando he ido a médicos que me han dicho, porque yo también lo he pasado, oye, esto no lo vas a poder volver a hacer porque... No puede ser. Es decir, no somos un coche. Es decir, nosotros nos vamos adaptando y entonces siempre intento cuidar eso y siempre ofrecer esa experiencia, esa esperanza que no es irreal. Es decir, cuando yo la digo es porque creo en ella, no es por intentar engañar al paciente y porque sé que funciona. Y muchas veces solo necesitas que alguien esté contigo y te lo diga. Entonces eso por un lado. Y sí que, sobre todo en gente que se esfuerza, eso sí que lo intento cuidar mucho. Pero es que encima, Edu, no es solo conmigo, es que es con todos. Con todos, sí. O sea, lo has hecho... O sea, todos... De verdad que es que para nosotros eres el mago. o sea que... Al final no creo que haya magia, sino pues eso. El hacer las cosas lo mejor posible. Y cuando tú a una persona le das valor, esa persona crece, pero es que ya no solo a nivel de salud, cuando tú a una persona le haces creer que es bueno en algo, esa persona se convierte buena en esa cosa. Si a mí me dicen que soy bueno en lo que hago, voy a hacer las cosas mejor. Entonces, esas palabras, ese reforzamiento siempre va a ayudar. Y en los pacientes ocurre esto. Y ya no es contigo, sino con todo el mundo. Sí. Entonces es una herramienta que tenemos y que muchas veces no utilizamos con lo sencillo que es. Ya. ¿Sabes? Y luego con el tema de lista de espera es algo que me trae de cabeza, la verdad. Sí, ¿no? Porque no me gusta y hay veces que con vosotros me pasa de, oye, tengo una competición este finde que al final me toca sacar ahí un hueco fuera de hora y ese día echar... Pero es que es el problema de este tipo de profesiones que depende, bueno. Que depende el tiempo que tengas. Es decir, no puedes escalar en ese sentido, sino tienes que buscar tener un equipo
lo más, a lo mejor, similar posible en ese sentido, que todos trabajéis más o menos en la misma línea para yo tener la confianza y que el paciente también, de según van pasando los años, que pueda ser tratado de la misma forma por mí, por Héctor, por Manu, por ahora que está Hugo, somos 7 y es algo que, tema precios, pues, a ver, sí, Quizás pero sea una solución. es una solución y a largo plazo pues no se descarta, pero siempre, a mí me ha gustado siempre poner un precio en el que yo me sienta cómodo. Eso Es decir, yo no te voy a clave. poder, si algún día subo más el precio, va a ser porque yo valore y sepa que lo que te estoy cobrando vale la pena. No porque quiera ganar más o porque quiera quitarme lista de espera, sino porque realmente lo valga. Igual que al principio cobraba menos, no era porque tuviera menos pacientes, sino porque yo conmigo mismo soy muy crítico y es, oye, tú no vales esto ahora, porque al final el valor es muy subjetivo y depende también de lo que De te uno va, mismo. de uno mismo y De uno con lo mismo. que tú te sientas cómodo. Entonces, si yo X día decido cobrar y tú no me lo pagas, pero yo sé que lo valgo, pues lo siento mucho, Total. ¿sabes? Yo estoy seguro que este es el precio que valgo. Y yo ahora mismo con el precio que tengo es con el precio con el que estoy cómodo. Entonces, pues lista de espera es muy difícil de gestionar. Ya. A mí me fastidia mucho, la verdad, no poder Me lo atender sobre imagino. todo gente con la que tengo más relación, porque al final creas también una relación personal, ya no solo Sí, desde luego. terapeuta-paciente, pero es así. Y eso, Edu, es un problema que yo me estoy encontrando y es que todos tenemos nuestra marca personal. Y cuando una marca personal va muy bien, por mucho que tú quieras que el resto de personas hagan las cosas como tú, no son Edu. Y a mí me ocurre porque a medida que crece mi marca, la gente quiere con Dani. Yeah. Y yo por mucho que yo quiera delegar, pues yo mi tiempo es limitado. Y me ocurre igual, yo no puedo subir los precios de tal forma que yo no me sienta a gusto con lo que estoy vendiendo. Claro. Porque digo, hostia, tío, es que de verdad que agradezco mucho el valor que yo te esté aportando, pero no me siento bien yo cobrando Claro. lo que estoy cobrando. Y me siento, la verdad, eso que has dicho, me siento un poco identificado porque llevo rumiándolo bastante tiempo. Claro. El saber, coño, ¿cómo mierdas delego? ¿Cómo rompo esa barrera? Si la figura soy yo, Claro. de mi propia cuenta, de mi propia marca personal, de mi propio negocio, ¿qué coño hacemos? Es complicado Es muy y, difícil. y no he visto tampoco una solución. Mira que Yo hay tampoco. podcast de emprendedores y tal. Pero no ponen solución a eso. Pero no, al final. No hablan de esto. No, y que tampoco sale bien, ¿eh? Ojo, que el crecer, nosotros estamos creciendo, estamos súper contentos con el equipo que tenemos. Nos gustaría poder abrir en ¿Otra? otro sitio. Sí, no es algo así a corto plazo, pero sí que nos gustaría. Y al final la realidad es que sabemos que no va a ser igual. Porque si es que tú lo has visto, por ejemplo, en ciertas cadenas de hamburguesas, que cuando tenían un local eran hamburguesas espectaculares o restaurantes, y ahora que a lo mejor tienen muchas más ya no es el mismo producto. Total. Y yo ahí me pongo también en la piel del empresario y digo, joder, es que no es su culpa tampoco, porque es que luego depende también de la responsabilidad individual de cada trabajador de hacerlo lo mejor posible. Y cuando creces también es algo a lo que tienes que enfrentarte y asumir pues que tienes esa parte que no vas a poder controlar. Totalmente. El problema cuando vas detrás de una marca que no es una marca personal, que es una marca de hamburgueserías, sí puedes automatizar, pero la conexión que se establece de forma humana no es... No, para nada. no se puede escalar. No nos podemos multiplicar. Ya. O sea, no podemos. Pero bueno, pues un placer, Edu. He estado súper cómodo. Me hace muchísima ilusión. Cuando le conté a Bego y a 2 personas más que venías tú, se pusieron súper contentos porque para mí esto es un proyectazo que estoy llevando a cabo. Es uno de mis proyectos más gordos. Le pongo muchísimo cariño. De hecho, te cuento un poco, ¿no? El objetivo de este podcast pues nace un poco de que todos tenemos que tener un propósito, un proyecto de seguir mejorando, pero desde esa parte humilde de, oye, pues de eterno aprendiz, ¿no? Y esa postura pues me hace verte siempre pues como alguien de referencia, la verdad. Y me es un orgullo enorme que estés aquí y que hayas estado aquí. No sé si tú también has estado cómodo, espero que sí, pero nada, pues que muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy.
Nada, he estado comodísimo contigo, hablando además de lo que me apasiona, lo que más me Total. gusta. Y no se puede pedir más, la verdad. Solo desearte muchísima suerte. Yo estoy seguro que te va a ir bien. Igual que porque eres una persona que se le ocurra, que eres organizado, cuidas los detalles. Entonces, en ese tipo de personas es que es imposible que no salgan bien las cosas. Y nada, desearte mucha suerte y que nos Igualmente, seguiremos Edu, que viendo. tienes ahora un viaje muy tocho y espero que os vaya súper bien. Muchas gracias. A ti, tío.